El negocio que nosotros tenemos es una actividad empresarial, la más importante del mundo, tiene todas las características de respaldo en la corporación, de los mejores productos, de los mejores desarrollos, de una historia tremenda de 50 años de solidez en el mundo. Luego, ese no es el mayor problema en un tipo de negocios como esto. Yo evidencié que aquí había un gran negocio porque tiene un programa educativo muy estructurado y ese fue el que me hizo a mí tomar la decisión de hacer ese negocio. Yo creo que es importante porque si hay una buena o mala educación, eso determina el futuro de los seres humanos. Y cuando yo examino el programa educativo que tiene este negocio, lo que llego a la conclusión es que es lo más importante que yo he conocido. Yo vengo del mundo universitario, he trabajado por más de 8 años como rector de una universidad y he trabajado en el mundo académico por el tiempo que he estudiado y después ya como dirigiendo una institución universitaria, y siempre había cuestionado el modelo educativo tradicional por sus falencias y por las rutinas que ya ha creado a través de los siglos. Cuando conozco el programa educativo encuentro que es muy importante para desarrollar el negocio porque toma a las personas y las transforma, hace una transformación profunda de los seres humanos y les hace creer en sí mismas, les hace evidenciar posibilidades y las hace tomar el control de su futuro. Una de las grandes sorpresas que yo encontré, yo entro como todas las personas a pegarme, digamos, a ese programa educativo porque me parecía siempre que la educación era importante. Cuando yo entro, encuentro que tiene 3 características esenciales. Yo lo he venido estudiando, he venido beneficiándome de él. Esas 3 características son, primero, que es un programa continuo y eso es muy importante. Esa es una diferencia fundamental entre la educación tradicional y este programa educativo, y es que es continuo. La continuidad radica en que desde que una persona entra al negocio empiezan a educarla y esa educación nunca termina. La persona cuando puede estar ya muriendo, pero la persona tiene la posibilidad de estar estudiando y tiene la posibilidad de estar creciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el modelo educativo tradicional es un modelo que no es continuo. Las personas estudian carreras y terminan las carreras y cultural y psicológicamente esas personas creen que están ya acabadas, que son productos terminados, y difícilmente ellas creen que tienen que seguirse educando hacia el futuro. Normalmente terminan las carreras y las personas salen a buscar qué hacer, pero no hay la concepción profunda de que tienen que educarse durante toda la vida. Aquí de entrada el programa educativo nunca le dicen que es por 3 años, a nadie le dicen que por 6 meses, a nadie le dicen que es por 5 años y a nadie le dice que se va a graduar, porque lo que se busca es el éxito, es el crecimiento de las personas. Y esa característica me parece que es muy importante porque en 1991 en Colombia, el gobierno de Colombia reunió a un grupo de sabios que se llamó precisamente la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo, y de esa Comisión de Sabios hizo parte Rodolfo Ginás, que es uno de los grandes genios que tiene Colombia en la medicina. Él fue el director del Instituto de Neurología de Nueva York. Estuvo en esa comisión Manuel Elkin Patarroyo y estuvo dentro de las personalidades, estuvo Gabriel García Márquez, y esa comisión determinó que, yo recuerdo que en uno de los resúmenes que esa comisión escribió, dice Gabriel García Márquez, que fue quien redactó el resumen final, dice: las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dice él, pero no es cualquier tipo de educación la que necesita Colombia para transformarse. Dice, necesitamos una educación que sea inconforme y que sea reflexiva, una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, o sea, que sea continua. Dice, necesitamos una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y eso es fundamental porque en el año 2001, yo estaba viviendo en Europa y un día en la ciudad donde yo vivía bajé a comprar el periódico y encontré que había un aviso donde requerían un empleado para una multinacional y decía: se necesita gerente de recursos humanos para una empresa en el norte de España. Y a mí me emocionó ese aviso porque yo creía tener posibilidades para aplicar. Cuando yo veo en ese aviso decía abajo: no mayor de 29 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Lo que está haciendo ahí es que están limitando a las personas y creen que las personas, por no tener menos de 30 años, no son competentes para una empresa. O sea que
están reciclando a la gente. La industria, uno de los pecados de la era industrial es que recicla a las personas, porque cuando ya no tienen las habilidades de la juventud las desecha, y en ese sentido es porque el modelo educativo no es continuo. Si el modelo educativo fuera continuo, la empresa entendería que la persona, en la edad que tuviera, pues tendría las habilidades más despiertas y podría ser más productivo para la empresa. Pero como la empresa sabe que la persona ha terminado la carrera a los 21 años, entonces ya quiere que la persona trabaje esos 5 años, donde está el mayor auge de entusiasmo, trabaje para la empresa. Cuando ya va llegando a los 30 años, la empresa ya cree que esa persona no es competitiva. He visto personas de 50, 60 años estudiando libros y volviendo a tener esperanza en que ellos pueden hacer algo importante en su vida, y eso lo logra la educación. José, cuéntanos por qué hay personas que no pueden tomar el programa educativo tan fácil o tan rápido como otras. En muchos casos es porque los líderes no los promueven lo suficientemente. Como este es un negocio de liderazgo, los líderes siempre tenemos que decirle a las personas qué es lo más importante para ellas. Y entonces pueden haber varias fallas. Una, que los líderes no están lo suficientemente comprometidos con lo esencial que tiene un negocio como estos, y es la educación. Y la segunda cuestión es que hay personas que definitivamente no quieren educarse, porque la educación es un asunto voluntario. La educación está allí para que la gente la tome, así como el éxito, así como el progreso, así como la abundancia, así como la posibilidad de avanzar en la vida es una opción. La educación también es una opción. Por fortuna estamos en un país donde pues las personas optan por educarse o no, donde todo es libre, y entonces aquí también ese es un elemento importante. Hay personas que no creen que sea importante para ellos, y ahí hay un tema de conciencia que hay que respetarlo. Una segunda característica que tiene ese programa educativo y que me parece definitiva es que es coherente. La primera característica es continuo, la segunda es que es coherente. La razón número uno, la cual me sorprendió a mí, es que los maestros que educan en el negocio tienen el resultado en la mano. Diferencia fundamental con el modelo educativo tradicional. El modelo educativo tradicional, no siempre o casi nunca los que educan tienen el éxito. Entonces, a mí me sorprendió ver que yo fui a un seminario y los que me hablaban en ese seminario eran diamantes. O sea, eran libres financieramente, y ellos me estaban enseñando a mí a ser libre financieramente. Entonces, obviamente, cuando yo escucho a alguien que tiene el resultado, eso me da confianza, eso me da fe, porque ella es una persona que tiene las mismas capacidades que yo, y entonces yo creo que yo también lo puedo lograr. Y eso en educación, desde el punto de vista pedagógico, es determinante, que la persona que eduque a otros tenga los resultados de éxito que está transmitiendo a las otras personas. Yo, cuando conocí el mundo universitario, me daba cuenta que habían profesores, por ejemplo, que enseñaban administración de empresas y nunca habían tenido ninguna empresa. Entonces le enseñaban a los estudiantes a montar empresas, pero ellos jamás habían tenido la oportunidad de tener una empresa, ni nunca la querían tener además. Y entonces encuentras tú profesores de finanzas, por ejemplo, que enseñan finanzas a los estudiantes y ellos están quebrados financieramente. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba trabajando en el mundo universitario, entrevisté a un profesor y él daba macroeconomía, y entonces yo le pregunté, bueno, tú que sabes tanto de la economía, tú debes estar muy bien económicamente, y me dijo, no, yo la verdad no estoy bien económicamente, tengo muchas deudas, tengo problemas financieros, pero es que eso hace parte de la microeconomía y yo lo que enseño es macroeconomía. O sea que es una cosa bastante interesante, y eso tiene mucho que ver con la incoherencia. Nuestro modelo educativo tradicional definitivamente se volvió muy incoherente, y entonces tú encuentras profesores que enseñan éxito, que hablan de éxito, pero ellos no lo tienen, que hablan de dinero, pero ellos no lo tienen, que hablan de empresas, pero ellos no lo tienen. Y entonces ese es uno de los fracasos importantes del modelo tradicional. ¿Por qué? Porque los muchachos, como tienen ese espejo en sus profesores, ellos terminan duplicando a sus profesores, y eso empieza a generarse una ola de pobres que educan a pobres, de pobres que educan a pobres, que se educan entre los pobres, y todos terminan siendo pobres. Entonces por eso tú encuentras gente que les cuesta tener resultados financieros importantes, porque el reflejo y el espejo que ellos han tenido durante todas sus carreras por 20, 30 años de estudio ha sido de incoherencia. Y me hace acordar de una historia bellísima
que leí en pedagogía alguna vez de un muchacho que quería estudiar cacería de dragones, era en Oriente, y él había encontrado que existía, pues la mayor necesidad de esa región era atacar la plaga de los dragones que lo infestaban todo. Entonces su padre lo lleva donde el maestro Lin, que era el más dotado en este tema de cazar dragones, y entonces el muchacho se matricula allá. Empieza a aprender primer semestre cómo cazar dragones 1, segundo semestre cómo cazar dragones 2, tercer semestre cómo cazar dragones 3, etcétera, etcétera. Pasan los 5 años y él se gradúa como cazador de dragones. Están tan contentos la familia que van a celebrar con él el grado, lo abrazan, se toman fotos, llevan la abuelita, todos los familiares, las tías, los primos, etcétera, etcétera, y los amigos, y brindan ese día porque se gradúa el hijo como cazador de dragones. Estaban tan felices que lo matriculan inmediatamente en la maestría de cómo cazar dragones, profundo ya, una maestría es una especialidad importante, y entonces el muchacho se queda ahí mismo en esa escuela de cazadores de dragones con su maestro dirigiéndole la maestría, y entonces ya empieza a profundizar cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones en el mar, cómo cazar dragones pues en la selva, y se especializa y termina la maestría. Vuelven y celebran a los 2 años y medio, 3 años, él termina, lleva 8 años estudiando cacería de dragones, y entonces celebra y sale como magíster en cacería de dragones. Se va al campo a cazar dragones y al cabo de 10 años regresa muy triste, ya más avanzado de edad el muchacho, ya está entrando en los 30 años, 30 y pico de años, y entonces le dice al maestro, maestro, yo estoy muy triste. Y le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, mire, yo estudié aquí contigo en esta escuela cacería de dragones, fui aplicado, nunca me supleteé, nunca habilité, hice todo lo que tú me dijiste, repetí todas las asignaturas, hice todo el pensum, y me gradúo como cazador de dragones, y no solo me gradúo como cazador de dragones, sino que hago una maestría en cómo cazar dragones a nivel de especialidad. Me gradúo de magíster como uno de los más brillantes estudiantes, y llevo 10 años en el campo, y no me puede creer, maestro, no solamente no he cazado ni un dragón, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice, hijo, no te pongas triste. Vamos a hacer lo siguiente, vas a volver al campo durante otros 5 años y vas a trabajar muy duro en cómo cazar dragones. Si al cabo de 5 años no has logrado cazar ningún dragón, se le acercó al oído y le dijo, haz como yo, dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Me parece